Es momento que fortalezcas tu fe. Porque fe es más que una palabra, fe es acción. Hola estimados amigos, es un gusto saludarles y bienvenidos a este noticiero Fortafe, el noticiero que fortalece tu fe en Jesucristo, el Yeshua de Nazaret. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y me acompaña mi amada esposa Evelyn de Castillo. Amor, ¿cómo estamos en esta semana? Pues iniciamos esta semana bendecidos y con una serie de noticias muy impactantes alrededor del mundo que los van a dejar sorprendidos. Empezando con la primera, en Francia. A pocas horas de que inicie el nuevo confinamiento en este país, surge un ataque terrorista en donde un hombre mata a 3 personas a cuchilladas y decapita a una. Esto mientras que ocurrían dichos actos terroristas, el hombre gritaba el nombre de Alá como una mención al acto que estaba cometiendo. Sí, podemos observar una vez más cómo Apocalipsis 24 nos muestra cuál es esa marca, ese sello de la bestia. Y es que precisamente el grupo islámico es esa marca, porque son los únicos que decapitan. Así que, estimado amigo que nos escucha, trate de alejarse lo más que pueda de esta clase de movimientos religiosos que lo único que buscan es sembrar el odio y el rencor en todo el mundo. Y continuamos en Francia. Así es. Otra de las noticias también que surgen esta semana en Francia es que a partir del 1 de noviembre entra en vigencia el nuevo confinamiento, esto como medida para prevenir la segunda ola de coronavirus o de COVID-19, y pues algunos franceses están en contra, tanto es así que antes de que entre en vigencia dicho acuerdo pues han estado tratando de salir del país, ocasionando así más de 70 kilómetros de vehículos. Era un espectáculo de luces ver tantos vehículos salir de Francia, porque ellos no están de acuerdo con estas medidas, mientras que el presidente ha dicho de que estas medidas pues van a ser un tanto flexibles para aquellos que tengan que salir a trabajar o que tengan que ir con el médico, pues van a tener el derecho de salir, pero para las personas que no tengan ningún motivo por el cual estar afuera, sí van a tener que estar en confinamiento absoluto un mes entero. Así es, y esto nos vuelve a recordar lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 4, cuando se habla de los caballos y de los sellos. Y dice la escritura, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso tiene que ver con economía. Y el cuarto sello habla de la mortandad que existe alrededor de la tierra. Y lo que estamos observando con todo esto son una serie de pandemias que al final nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y si, hipotéticamente, y si llegase a combatirse el coronavirus, cómo podríamos combatir la crisis económica que esto está dejando? Y esto nos muestra una vez más cómo en la Biblia esto también ya había sucedido con las plagas, por ejemplo, en Egipto, que la única solución fue que el pueblo de Israel saliera de Egipto luego de ver las plagas y ser llevados a la tierra prometida, a Canaán. Pero también observamos cómo estas crisis económicas tienen una solución y están siempre para el que es creyente, el que cree en Yeshua de Nazaret, de que somos bendecidos a través de toda palabra que sale alrededor o que sale de la boca de él. Y también nos recuerda lo que dice Mateo 24, que dice, porque habrá entonces una gran tribulación como no ha existido antes. Y esto es importante observar, porque tribulaciones han existido, todos pasamos tribulaciones. Gran tribulación también ya ha existido. Se registra en la escritura en Tesalonicenses que Tesalónica pues había pasado ya una gran tribulación. Ahora, lo que nos muestra Mateo 24 es que
esta es una grande de la cual no se ha tenido registro o que no se puede comparar con lo que hoy se está viviendo. Y dice, desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y esto lo podemos unir muy bien con Lucas 21, que nos dice, y habrán grandes pestilencias en nivel mundial. Así que conectamos contigo, Brian. Tienes información importante respecto a salud. Te escuchamos. Es un gusto saludarlos por este medio. A continuación, importante información. Ministra de Salud se pronunció ante el concierto realizado en el Parque de la Industria de la ciudad de Guatemala. Por medio de las redes sociales circulaba un video donde se podía observar un concierto en el Parque de la Industria. Dicho recinto se encuentra albergando a pacientes contagiados de COVID-19. En ese sentido, la ministra de Salud, María Amelia Flores, mencionó que lamentablemente los que organizaron este evento no tomaron en cuenta que a pocos pasos tenían el hospital especializado en tratar a pacientes contagiados de COVID-19. También mencionó que dicho evento afectó la estabilidad de los pacientes. Informó y mencionó que el recinto no tiene una fecha específica que seguirá atendiendo a pacientes contagiados, ya que no hay un tiempo determinado para ello. Y por su parte, el Comité Permanente de Exposiciones Coperex anunció la suspensión de autoconciertos en el Parque de la Industria. Cabe mencionar que lo que disminuyeron fueron las restricciones y no la pandemia. Estamos en lucha contra esta enfermedad y es muy importante tomar nuestras debidas precauciones. ¿Usted cree que es importante un concierto para distraer a las personas? Porque es lo que argumentaron los organizadores de estos eventos. Debido a la segunda oleada de COVID-19, España aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo por el coronavirus. Los países más afectados de la segunda oleada de coronavirus es Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido y Portugal, y entre otros. Extremaron las medidas sanitarias ante el preocupante repunte de contagios y muertos de COVID-19. Irlanda cierra gran parte de sus actividades no esenciales por 6 semanas más debido a la segunda oleada de COVID-19. Tomemos muy en cuenta que la enfermedad, la pandemia continúa. Lo que han disminuido son restricciones, pero es necesario ser muy responsables. La Escritura nos dice en Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por alguna distracción o por alguna irresponsabilidad nuestra, podríamos contraer este virus, lo cual no es necesario exponernos a tanto. Sigamos en pie de lucha contra esta pandemia. Es un gusto informarles al respecto. Muchas gracias. Mi nombre es Brian López y volvemos al set principal. Y nuestra siguiente noticia es en la isla griega de Samos, en donde un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter sacudió esta isla y el movimiento fue tan fuerte que llegó hasta las costas de Turquía, generando así un tsunami en el mar Egeo que ha ocasionado grandes estragos en estos dos lugares y ocasionando también ya la muerte de 12 personas y más de 400 personas heridas. Esto sin mencionar los grandes desastres materiales que ha dejado este movimiento telúrico. Así es, volvemos a conectar con Lucas capítulo 21 versículo 11 y nos dice: y habrán grandes terremotos en diferentes lugares y existirá hambres
y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Estimado oyente que nos escucha a través de esa pantalla, la invitación para esta oportunidad es que podamos observar que los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles y que sin duda lo que estamos necesitando es una voz que nos llame a estar en paz, pero no una paz como el mundo la da, sino solo la paz que nuestro Creador nos puede dar. Así que, ¿qué otras noticias tenemos? Así es. Y nuestra siguiente noticia nos lleva hasta Chile, en donde se ha hecho una serie de votaciones para ver si se implementa una nueva constitución. Esto pues para dejar a un lado la que ha surgido en la época de Pinochet, porque lo que se quiere ahora es sanar las heridas del pasado. Esto es una forma de disfrazar lo que se quiere pues agregar en esta nueva Carta Magna, ya que entre las nuevas reformas que se quieren realizar está lo de legalizar el matrimonio igualitario e incluir el aborto dentro de dicha carta, pues para verlo de una forma legal y que ya no surja pues ningún conflicto, ¿verdad?, a la hora de realizar estos actos. Esto pues si se lleva a cabo incluirá tanto al Parlamento chileno como a una serie de ciudadanos comunes, si queremos llamarlo así, en el cual pues van a tener 9 meses para construir y formar esta nueva Carta Magna y llevarla a vigencia a partir del 2022. Así es, y esto también nos vuelve a mostrar a Mateo 24, versículo 7 y versículo 8, que se levantará nación contra nación, dice la Escritura. Y esto también tiene una relación con los tiempos de Noé. Cuando nosotros buscamos en la Escritura cómo va a ser la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador, nos dice que será como en los días de Noé, como días de Sodoma y Gomorra, y que no nos quepa la menor duda de que van a implementar esta agenda globalista de la cual nos tenemos que cuidar: el aborto y las uniones igualitarias, que aunque existen líderes a nivel mundial que están a favor, vemos entonces cómo este es un ataque sistemático contra aquellos que no lo quieren. Y precisamente esta semana observamos cómo en Estados Unidos se juramentaba por primera vez y de manera vitalicia que una encargada o una magistrada de la Corte Suprema de Justicia estaba poniendo su mano sobre la Biblia para ser juramentada. Y lo que ella tiene de agenda es evitar todo tipo de aborto y también el matrimonio igualitario en esta gran nación. Así que estemos preparados porque los tiempos que vivimos son muy difíciles. Y en nuestra siguiente noticia, Estados Unidos ha dado a conocer pues que a pesar de ser una gran potencia en país, estos no pueden parar la ola del coronavirus que está azotando nuevamente a Estados Unidos, en el cual más de 250,000 personas han muerto desde que inició esta pandemia, o desde que llegó, mejor dicho, a Estados Unidos. Y lo que han dicho es únicamente que van a buscar una vacuna o un método en el cual ellos puedan frenarlo. Esto lo ven como una forma más realista, ya que ellos dicen de que pues ellos mismos con sus fuerzas y con todo el sistema que tienen pues no lo pueden hacer. Entonces la manera que ellos están buscando ahorita es el de realizar nuevas vacunas o tratamientos que ayuden a controlar dicho virus. Efectivamente, conectamos una vez más con el libro de Lucas capítulo 21. Estas pestes no se van a lograr erradicar. Esto es parte de esas plagas, esa mortandad que se menciona en la Escritura. Recordémonos que antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, que es figura del mundo, para ser llevados a la tierra que se les prometió, ellos observaron, vivieron, mas no les hizo efecto ninguna de las plagas, excepto la última, la cual dependía de obedecer. Y es el mensaje que hoy nos deja la Escritura. Si nosotros obedecemos la voz de nuestro Creador, entonces no existirá una segunda muerte, sino al contrario tendremos vida y vida en abundancia. Y esto nos lleva a la sección de economía. Queremos escuchar cómo estamos. Adán. Hola, bienvenidos a su segmento económico. Mi nombre es Adán Henry.
Es un gusto nuevamente poder estar compartiendo con ustedes una nueva noticia económica que se refiere a que se da en nuestro país Guatemala. Permítanme contarles que una empresa de Japón prevé generar 800 empleos más con una nueva planta de producción. Esta empresa de Japón tiene, el nombre de la misma es Corporación Showa. Está ubicada en el puerto Puerto Barrios, Izabal, y esta se dedica a la realización o la manufactura de guantes de plástico. El presidente Yamatei, junto con el embajador de Japón en Guatemala, Yamamoto-san, y el ministro de Economía, el señor Antonio Molov, participaron en la colocación de la primera piedra en la nueva planta de producción de la compañía. Esta planta tiene una inversión de $12 millones y nos es llamativo porque es muy importante resaltar que en este tiempo es bien complicado que un país pueda ir a invertir a otro lado si no tiene ciertas certezas jurídicas y económicas. Por eso es llamativo hacer ver que Japón ha decidido venir a invertir en nuestro país en una nueva planta de producción de guantes de plástico, y esto va a generar alrededor de 800 empleos. Y entonces esto viene a reactivar la economía local, y es muy importante ver que gracias a Dios poco a poco se está volviendo a levantar nuestra economía. Entiendo que esto pues es solamente en un departamento, pero es un inicio y es algo prometedor para nuestro país Guatemala. También se necesita entender de verdad de que cuando una empresa viene también necesita que la gente esté capacitada. Entonces es llamativo que hayan escogido a Puerto Barrios como el lugar donde van a poner a trabajar su planta manufacturera para que pueda trabajarse de acuerdo a los criterios que ellos tienen. Muy bien, esto nos hace ver realmente que definitivamente nuestro Dios, nuestro Padre, está con Guatemala y poco a poco está comenzando a su economía a volver a resurgir. Vuelvo a repetir, entiendo que no es algo que sea tan significativo, pero es un avance dentro de este caos que se está viviendo actualmente. Muy bien, mi nombre es Adán Henry y fue un gusto poder compartir con ustedes esta noticia en su segmento económico. Los espero hasta la próxima. Y en noticias de Estados Unidos, también regresamos a Estados Unidos. El secretario del Gobierno General, Mike Pompeo, ha anunciado que entra en vigencia desde ya el que todo ciudadano estadounidense nacido en Israel puede optar Israel como país de nacimiento. Esto tras décadas negándose pues a incluir este acuerdo dentro de sus pasaportes. Ahora todo ciudadano pues ya puede optar libremente a poner Israel o Jerusalén como su país de nacimiento dentro de su pasaporte. Así es, menciona entonces, y en síntesis, de que todo estadounidense que nazca en Israel o en Jerusalén propiamente podrá tener una ciudad de nacimiento en ese pasaporte. Es un dato interesante que tiene relación con la influencia de Estados Unidos y el soporte de esta nación o del gobierno de esta nación a favor de Israel. Vemos una vez más cómo Donald Trump es figurativamente ese rey Ciro que está a favor y en construcción de esta gran nación, y que de seguro prontamente estaremos observando cómo esto tiene efectos en la construcción de un tercer templo. Y regresando a España, entre las noticias, pues la corrupción sigue, ya que después de que se estuvo investigando pues al rey Juan Carlos, que ya no es rey, ¿verdad? Porque el emérito rey Juan Carlos claudicó de su título, pues después de tantas investigaciones que se realizaron, si tenía o no pues fortunas en el extranjero, se ha detectado pues que fue declarado inocente, ¿verdad? No se detectaron pruebas en su contra que implicaran de que sí efectivamente tenía pues cuentas en el extranjero, y quedó como una forma de decir no encontramos nada. Entonces el rey ahora es
limpio, si queremos verlo así, de todo hecho delictivo que haya cometido mientras que fue rey de España. Y esa corrupción es de la cual aqueja al mundo. Existen dos bandos, normalmente están los socialistas y los capitalistas, o la izquierda o la de derecha, y sin duda de que ambos tienen sus peculiaridades o ambos tienen una agenda de fondo. En este sentido, los de derecha tienden más a actos de corrupción, y es por ello que los de izquierda buscan fiscalizar todo ese tipo de flagelos que inciden e impactan en las personas más vulnerables y necesitadas de esta nación o de las naciones, pero que también tienen una agenda, la agenda globalista a favor del aborto y a favor de las uniones igualitarias. Así que, estimado oyente, la solución para todos estos conflictos no la vamos a encontrar ni en izquierda ni en derecha, únicamente la vamos a encontrar a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta aquí llegamos, estimados oyentes. Esperamos que estas noticias sirvan para reflexionar de los momentos tan difíciles que nosotros estamos viviendo y que sin duda necesitamos una salvación, y esa es a través de Jesucristo. Si estas noticias han sido de bendición y les ha motivado a investigar un poco más en la palabra, esperamos sus comentarios. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta pronto. Bendiciones. Este es un noticiero Fortafe, el noticiero que fortalece tu fe en Jesucristo, el Yeshua de Nazaret.